Y estamos en este día tan especial con la parte ya de los últimos frutos del Espíritu que tienen que ver con que nuestro fruto permanezca, ¿no? Que fuimos puestos por Dios para que demos fruto y para que ese fruto permanezca. Y ese fruto está explicitado, descrito ahí en Gálatas capítulo 5, donde presenta amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Y hoy vamos a entrarle a este tema llamado Viviendo en la Fe, que tiene que ver con la fe, benignidad, bondad, fe. Y es lo que nos toca hoy, la fe. La fe que tiene que ver con entenderla, entender no solo a la fe salvadora, sino una fe que es una continuidad de nuestra vida de acuerdo a la fe, a la convicción que tenemos en nuestra relación con Dios. Hubo un tiempo, dice Pablo, en que antes en el pasado andábamos sin fe y sin Dios en el mundo, sin fe y sin Dios. En el mundo hay un montón de fe, pero no es una fe que tiene que ver con nuestra relación con Dios o con las convicciones de lo que Dios dice en su palabra, ni siquiera tiene que ver con creer lo invisible, sino que más se desarrolla en base a poder tener la confianza de que todo va a mejorar. De alguna manera eso dicen es fe. Cuando algo está mal, dicen, bueno, pero tenés fe. Y cuando orientan su fe hacia qué, no se sabe hacia qué. Simplemente decir, tenés fe que todo va a mejorar. ¿Bien? ¿Nunca escucharon esa frase a nivel así secular, entre los familiares o lo que sea? Bueno, pero tenés que tener fe. Bueno, pero tenés fe que va a mejorar esa enfermedad. Pero tenés fe en los médicos. Es como una confianza. Esa palabra fe tiene una relación con la palabra confianza. O sea, tener la confianza de que todo va a mejorar. Ahora, a diferencia de que una vez fuimos confrontados con el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios, en un primer momento de nuestra vida, fue un mensaje que tuvo que ver con nuestra confrontación, con nuestra falta de Dios, con nuestra rebeldía hacia Dios. Aún sin saberlo, éramos rebeldes y porque andábamos en nuestros pecados y delitos. Pero viene el mensaje de Dios y ese mensaje viene para confrontarnos con esa rebeldía, pero también para hablarnos del amor de Dios que viene a nuestro encuentro para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces eso viene a nuestro conocimiento, comenzamos a verlo, nos damos cuenta que es así. El Espíritu Santo utiliza esa mínima base de fe que tenemos en nuestro corazón, que es como, ¿vieron la última gotita de nafta que tiene para que el motor arranque y lleguemos hasta la gasolinera? Había una cosa así, gasolinera, me fui a Latinoamérica. Nos vamos a la estación de servicio a cargar, ¿no? Entonces de repente hay algo en el corazón que el Espíritu Santo usa para convencernos de pecado, justicia y juicio. Y esa es la fe que cree para salvación. Ese momento en que el Espíritu Santo, como dice la Biblia en el libro de los Hechos, abrió el corazón de Lidia para que escuchara el mensaje de Pablo, ¿no? ¿Qué utilizó? La fe para creer que podía llegar a cambiar y aceptar a Cristo como Salvador y pasar de muerte a vida. Y de hecho así fue, es la fe salvadora. Pero luego, todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana está motivado por andar en fe. De hecho, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Jesús, y lo vamos a leer después en todos los pasajes, pero hago una breve introducción como un backstage de todo lo que va a ser en los próximos minutos. Jesús se alegró y glorificó a Dios y de hecho halagó la fe de la mujer sirofenicia. ¿Recuerdan? Dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen. Habló un poco el pastor Claudio la mañana, el domingo, y el Señor dijo, grande es tu fe. Mujer, grande es tu fe. De hecho, también Jesús se lamentó de la incredulidad del pueblo cuando en la ciudad como de Nazaret, donde él dijo, nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra, y dice que se lamentó de la incredulidad que tenían ellos, la falta de fe. O sea que nosotros tenemos fe y andamos en fe de acuerdo a diferentes medidas. Vamos a ver que en Romanos dice que cada uno debe tener un concepto de sí mismo no más alto que el que deba tener, y dice, conforme a la medida de fe que Dios derramó en cada uno. Entonces vamos a meternos en leer una serie de 7, 8 pasajes
pero que nos vamos a meter rápidamente en un pasaje largo en Hebreos 11. Le voy a pedir que abra su Biblia en Hebreos 11 y vayamos viéndolo y arrancamos por ahí, porque el fruto de la fe está muy relacionado a una confianza plena en Dios que me hace tener un criterio de vida basado en la fidelidad a sus mandamientos. Cuando decimos es una mujer de fe o un hombre de fe, no solamente habla de alguien que cree lo que otros no. Mirá qué mujer de fe, cree lo que otros no creen. No solo eso, sino que su fe no sirve solo para creer, sino para vivir con fidelidad. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es una fe que moviliza a la obediencia. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero que nos moviliza a creer en fe y a accionar con fidelidad. Ya lo vamos a ver rápidamente y vamos a ver cómo los personajes de Hebreos 11, miren, no solamente Hebreos 11 habla de la fe, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 9, habla muchos momentos de fe, de cuestiones de fe y reacciones del ser humano con fe delante de la voluntad de Dios. Pero vamos a leer Hebreos 11 del 1 en adelante, sí, rápidamente. Nos quedamos del 1 al 3 y luego seguimos rápidamente con lo demás. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es certeza y fe es convicción. ¿Pero para qué? Para la acción y para sentirse seguros. Recordemos esto, cuando decimos Dios está en control, ¿cuántos dicen amén? Bueno, acá mientras está todo bien, pero cuando hay una circunstancia difícil, hay que realmente creer, y esa es la fe que nos moviliza, esa es la fe que Dios utiliza para transformarse en un refugio en medio de la tormenta, y es la fe que cree, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Por algo Pablo dice en Romanos, ¿no? En Romanos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es esto? Es la plena confianza de que todo lo que nos pasa, todo, absolutamente todo, sea por cuestiones nuestras o por cuestiones de terceros, todo ayuda bien a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces, momentos de prueba que pasamos, nosotros o con nuestra familia, o con los allegados o amigos, o con el trabajo, o cualquier área de nuestra vida donde entramos en un conflicto, cada situación de nuestra vida tiene una enseñanza implícita para que crezcamos, para que maduremos, para que aprendamos a confiar en Dios y a depender de Él. Pero sobre todo, a renunciar a ciertos egoísmos o parte de nuestra vida que es carnal. ¿Para qué? Para tomar una vida espiritual. ¿Cómo acciona todo eso? A través de la fe. Nuestra fe moviliza el creer que Dios tiene un propósito con mi vida, que todo ayuda bien y que definitivamente tengo que dejar de lado mi pasado para abrazar en mi presente el propósito de Dios para mi vida. Y ahí es donde desechamos lo malo y abrazamos lo bueno. Ahí es donde nos paramos frente a nosotros mismos y decimos qué no me gusta de mí, qué es lo que a Dios no le gusta de mí, que es lo que quise decir. Cuando vos querés hacer la voluntad de Dios, te preguntás, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y en base a eso decís, yo tampoco quiero eso de mí. No me gusta esto en mi forma de ser, no me gusta lo otro, no me gusta cómo trato a las personas, mi carácter, mi temperamento, mi desgano, mi pachorra, lo que quiera decirlo. No me gusta mi actitud frente a esto. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarlo. ¿Y a quién le pido asistencia para cambiar? Al Espíritu Santo, que Él mandó para ayudarnos en eso. ¿Cómo realizo ese proceso? Por medio de la fe. Es una constancia. Por medio de la fe vivimos. Vamos a ir leyendo lo que sigue. Porque por ella, por la fe, versículo 2 de Hebreos 11, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea que una vida de fe produce buen testimonio. Una vida de fe produce buen testimonio. El desarrollo del fruto de la fe en tu vida y en mi vida produce buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? No solo que seas una buena persona, sino que sobrepases problemas y situaciones adversas donde Dios se glorifica en vos y eso también es un testimonio. Donde tu fidelidad y tu constancia y tu permanencia crea un testimonio donde otros pueden apoyarse y seguir tu buen ejemplo. La fe produce buen testimonio. Por la fe, los antiguos, según este pasaje, alcanzaron buen testimonio. Y ahora van a hablar de algunos antiguos. Pero sigue diciendo algo más. Y dice el versículo 3, y esto es indispensable en nuestra vida de fe, en este fruto que tiene que permanecer, que es vivir en la fe. Por la fe entendemos. ¿Pueden leer conmigo estas primeras 4 palabras? 1, 2, 3. Por la fe entendemos. De vuelta, a ver, 1, 2, 3. ¿Usted? Por la fe entendemos.
Después dice haber sido constituido por la palabra de Dios, ¿no? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ¿cómo entendemos eso? La fe nos ayuda a entender. Por eso mucha gente no entiende cosas que son de Dios, del reino de los cielos, de la iglesia, de tu modo de vida o del mío, de las decisiones que tomamos, del criterio de vida que llevamos, porque no tienen fe. De hecho, las cosas de Dios, dice 1 Corintios 2:14, el hombre espiritual, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. De hecho, para él son locura. ¿Por qué? Porque solamente se pueden discernir, entender, aplicar espiritualmente. Y para eso necesita fe. Si no tenemos fe, nunca lo vamos a entender. Por eso nunca van a entender tus familiares, tus amigos, tus compañeros, lo que sea, la gente que está a tu alrededor que no tiene fe, cómo es tu criterio de vida. O por qué no haces eso. O por qué no haces lo otro. O por qué haces eso y por qué también haces eso cuando otros hacen otra cosa. Por ejemplo, ¿por qué estamos aquí aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Por qué venís todos los jueves? ¿Y por qué todos los jueves? ¿Y por qué todos los domingos? ¿Y por qué los domingos a la mañana? ¿Y por qué los sábados en las actividades con los jóvenes? ¿Y por qué? Y la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Porque no tiene fe. Y por la fe entendemos, dice Hebreos. Ahora, más allá de su incredulidad, ¿no? O quizás tengan otros hábitos de vida y que no entiendan cómo vos tenés algo diferente a lo que ellos viven. Y no lo entienden. De hecho, Pablo mismo en 2 Corintios dice... pero bueno, aquellos que andaban con ustedes en desenfreno, hoy se dan cuenta del cambio que tuvieron. Y algunos de ustedes eran homicidas, andaban en lascivias, andaban en borracheras, en embriagueces. Sin embargo, dice, ustedes ya salieron de eso. Y la gente no puede entender cómo no siguen su mismo camino de desenfreno. Eso le dice Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Por un camino de fe. Sigue diciendo... Entonces, a partir de ahora empieza a hablar de todas las personas que hicieron, porque fe no es solo creer, de vuelta le vuelvo a decir, es una fe que impulsa a la acción, fe con obras, fe con obras. Hay momentos en que la fe solo es un refugio donde hay que esperar con paciencia un milagro. Y no haces nada más que esperar con paciencia. ¿Por qué esperás? Para no mandarte macanas. ¿Me explico, no? Para no acelerar tiempos, para no tomar decisiones que Dios no quiere que tomes. Cuando Dios dice esperá, significa esperá. Esperé en silencio Jehová, esperé en silencio. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo que diga, porque cualquier cosa que digas puede generar algo, puede armar un terremoto en el propósito de Dios. Por eso hay un momento en cuando Dios dice esperá, es esperá en silencio. Esperé en silencio, esperé en silencio. Ahora, dice aquí los personajes de la antigüedad. Los antiguos alcanzaron buen testimonio. Por ejemplo, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, ¿sí? Por lo cual alcanzó testimonio, de vuelta, por la fe alcanzan buen testimonio, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Después sigue diciendo, Enoc, el que fue traspuesto, por la fe Enoc fue traspuesto, significa arrebatado. Enoc no murió. Dice, caminó Enoc con Dios y no murió. Dice, caminó y le llevó Dios. Le llevó Dios, o sea, lo arrebató como si fuera la iglesia, como fue a Elías y como seremos nosotros, Dios mediante. Impresionante, como Jesús que ascendió a los cielos, lo tapó en una nube, salió volando. Asimismo, Enoc nunca murió, sino que fue traspuesto. Tuvo testimonio, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, de vuelta, testimonio, por la fe tenemos buen testimonio, de haber agradado a Dios. Y ahora va a decir, antes de seguir, va a decir el autor de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que fe es creer también, y que es galardonador de lo que les buscan, significa confianza en la recompensa. De vuelta a lo mismo, la fe no solamente cree, la fe cree y confía. La fe cree, confía, y porque cree y confía, persevera. Por eso van a ver en muchos pasajes de la Biblia, no hoy, porque había un montón, pero en muchos pasajes de la Biblia van a ver la palabra fe y perseverancia juntos. Por la fe y la perseverancia, por la fe y la perseverancia, alcanzaron las promesas, y ahora van a ver cómo sigue. Por la fe Noé, versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, la certeza de lo que no se ve, eso es lo que tuvo Noé. ¿Qué era lo que no se veía? Caer agua del cielo. No existía, el sistema no daba para que caiga agua del cielo. No se sabía eso. Entonces dice,
Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa y se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que la justicia, ser justificado delante de Dios, viene por la fe. Los del Antiguo Testamento fueron justificados no por la sangre de Cristo, porque aún no había venido el Mesías, pero sí por la fe en el advenimiento de la promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuál? La promesa hecha a Adán y Eva, y allí toda la descendencia del hombre, que de esa descendencia, ¿quién saldría? Jesucristo, quien sería el Salvador del mundo. Y en Abraham, de tu descendencia saldrá alguien. Ahora ya tenemos más datos. Recuerden, ahí en Adán puede ser cualquier ser humano, pero en Abraham es la descendencia de ese. De esa serán benditas todas las naciones. Y en Abraham Isaac, y en Isaac Jacob, y en Jacob Judá, y en Judá David, y en David Jesucristo. Fíjense cómo fue dando cada vez más datos, más certeros para que llegara a Jesucristo. ¿Y eso por cómo se creyó? Por la fe. ¿Cómo alcanza la justificación la persona? Por medio de la fe. Por la fe, dice Abraham, versículo 8, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Diga conmigo, obedecer. La fe te orienta a obedecer. Siendo llamado, obedeció. ¿Qué hizo? ¿Qué más? Jeremías fue llamado, obedeció. Moisés fue llamado, metió excusas, pero obedeció. Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo él? Heme aquí, envíame a mí. Obedeció. Jesús diciendo a los demás, sígueme, sígueme, sígueme. ¿Y quién es este? ¿Qué sé yo quién es este? Imagínate venga alguien hoy y te diga, vení, seguime. Yo voy a mi esposa y le digo, no, voy a seguir a un tal fulano porque me dijo, sígueme. Mi esposa me dice, andá a sacar la basura. Sin embargo, estos, y varios de los apóstoles eran casados, al momento de que Jesús los llamó, eran casados. Pedro, estaba la suegra ahí. Sin embargo, dijo, sígueme, y se fue. ¿Qué es eso? O están locos los apóstoles o tenían fe en Jesús. Por la fe obedeció al llamado. Por eso necesitamos fe. Constantemente vivimos y andamos por fe. Por fe, pero no cualquier fe. Es una fe basada en la palabra del Señor, en creer. Por eso meditamos cada jueves y cada día y todos los días de nuestra vida y todo. Meditamos en la palabra de Dios de día y de noche y hacemos y guardamos de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, como le dijo Josué capítulo 1, versículos 7, 8, 9. Ahora sí, seguimos. Dice, por la fe también la misma Sara, versículo 11, siendo estéril, qué lindo, me encanta porque me siento muy, muy parte de Sara en este sentido, recibió fuerza para concebir, o sea, ella era estéril y anciana, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, tengo fe, Dios promete, yo creo que Él es fiel y Él cumple lo que promete. Extraordinario. Ahora bien, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea, está hablando de un Abraham de 100 años, ¿sí? De 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, no pudieron ver la tierra prometida, no pudieron ver al Mesías, no pudieron ver el cumplimiento de la promesa, pero murieron diciendo, es como que nosotros digamos, viene Cristo, viene Cristo, viene Cristo, y de repente alguien nos dice, mirá, tenés 2 semanas de vida, y Dios dice, sí, te venís conmigo. ¿Y vos qué haces? ¿Seguís diciendo, viene Cristo? No, sí, porque seguimos creyendo que aunque nosotros no muramos, viene Cristo. Por eso Pablo dice, en 2 de Tesalonicenses, él dice claramente, miren, nosotros que estemos vivos vamos a ser arrebatados, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué es eso? Él estaba diciendo, nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Esto es 2 de Tesalonicenses capítulo 4, ¿sí? 4 y 5. Entonces, diciendo esto, es extraordinario porque él estaba creyendo que iba a ser parte de la generación que iba a ser arrebatada. Andá a decirle a él, mirá, ya pasaron casi 2000 años y todavía no vino el arrebatamiento. Sin embargo, él lo creyó y lo declaró, porque la fe, el fruto de la fe, no el don de la fe, el fruto de la fe, que es más cotidiano, es de todos los creyentes, está en todos los creyentes, te ayuda a creer contra esperanza, a creer contra una mala noticia, a creer pese a que el ambiente está mal, vos sabés que Dios está en control. Y si Él prometió, Él lo va a cumplir. Y de eso se trata, vivir y andar por medio de la fe. ¿Qué más? Miren, dice el versículo 13, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Me encantó.
Me encantó esto. Mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, o sea, una patria terrenal. Pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esa frase está para subrayarla. Está para remarcarla. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios y mi Dios. Él no se avergüenza. ¿Por qué? Porque ve fe en nosotros. ¿Ve perfección? No. Por eso nos hace perfectos a través de Jesucristo. Pero Él ve fe. Y la fe no tiene que ver con perfección, sino con confianza en la palabra de Dios. Confianza en la palabra de Dios. Por medio de esa fe esperamos un milagro. Por medio de esa fe esperamos la conversión de los que no están convertidos. Por medio de esa fe esperamos la sanidad del que está esperando un milagro. Por medio de esa fe esperamos un futuro mejor, siempre en la voluntad de Dios. Y aún frente a lo que venga, que pueda ser adverso, Dios tiene algo bueno para nosotros en medio de la adversidad. Y eso es claro cuando tenemos fe. Cuando no, hay muchas preguntas sin respuestas. Pero cuando tenemos fe, no hay más preguntas y no necesitamos respuestas. ¿Me explico? Las dos cosas de lo que significa. No hay más preguntas porque no necesitamos respuestas, no nos preguntamos nada. Entonces no queremos respuestas, simplemente vivimos y esperamos en Dios. Mire, ahí va a hablar de Abraham, va a hablar de Isaac, va a hablar de Jacob, va a hablar de Moisés, versículo, después Rahab, el versículo 31, luego va a pasar en adelante y vamos a leer el 32 en adelante para no quedarnos porque tengo más versículos. ¿Qué más digo? Dice él, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es el autor, ¿no? Pero dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron los muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué significa? Que vivimos por fe, pero también morimos por fe. ¿Y qué significa morir por fe? Que creemos que Dios va a hacer algo con nosotros. Si nos da la posibilidad de morir como un mártir del Evangelio, mejor recompensa tendremos. Pero no es un privilegio que tienen muchos y que muchos se atreven a hacerlo, a pagar el precio de vivir una vida de tal compromiso que frente a la adversidad y a la pérdida de tu vida por la fe, no claudiques. Ese es un privilegio que pocos han tenido, entre ellos los apóstoles del Señor o la iglesia primitiva, en ese contexto. U hoy en día también misioneros que están en lugares donde realmente su vida les es tomada por recompensa, por haberlo dado todo por el Evangelio. Y sigue diciendo, ¿no? Otros experimentaron vituperios y azotes, o sea, por la fe soportaron. No solamente por la fe vivo en victoria, sino por la fe no estoy en derrota en circunstancias adversas. Por la fe no estoy en derrota. Por la fe estoy amarrado de pies y manos y estoy cantando alabanzas en medio del cepo de masa al fondo de la cárcel en la ciudad de Filipos, como era Pablo y Silas, cantando alabanzas. Y cómo Dios se glorificó y produjo esa fe, esa confianza en el Señor, un acontecimiento milagroso que finalmente el pasaje termina con la conversión del carcelero, su familia, glorificando a Dios, entregándose, siendo parte de la iglesia. Extraordinario, extraordinario. Vamos a leer otros pasajes y dice así Gálatas 3, 2 al 5. Gálatas 3, 2 al 5. Esto solo quiero saber de vosotros. Y acá le dice a los Gálatas porque estaban en una situación doctrinal muy complicada. ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo, con mayúscula. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Él está confrontando con eso. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, por la fe, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros,
¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sin meternos en los temas doctrinales que habían, lo que Pablo quería corregir en la iglesia de Gálatas, sí quiero darnos cuenta de que hay una expresión que está extraordinaria y es oír con fe. El oír con fe. O sea que por la fe vivimos, por la fe somos justificados y ahora dice, podemos oír con fe. Por eso cuando la gente, cuando los que vivimos en la fe, los que tenemos el fruto de la fe, siempre oímos con fe. Siempre oímos con fe. No solo tener una mente optimista, bueno, todo va a mejorar. No, oímos con fe, leemos con fe, entendemos que hay una palabra de Dios para nosotros. Lees la Biblia y Dios te habla en esa circunstancia. Y no te preguntás si sí o no, si sí o no. Sentís que Dios te está hablando. Leemos con fe, oímos con fe. Un mensaje como este, un mensaje evangelístico, cuando alguien viene nuevo a la iglesia, cuando alguien está creciendo espiritualmente, y de repente Dios, el Espíritu Santo, como hizo con Lidia en el libro de los Hechos, abre el corazón de la persona para escuchar con fe. Y cuando escucha con fe, la palabra entra y empieza a limpiar, empieza a ser una luz que muestra lo desordenado, empieza a hacer una guía que le muestra qué partes de su vida tiene que ordenar. Y la persona no solamente oye con fe, sino que empieza a creer que el cambio es posible, que podés cambiar, que podés dejar de decir malas palabras, que podés dejar de odiar, que podés dejar de tener rencor, podés perdonar. Es como que empieza a haber una fe transformadora que me muestra que puedo dejar lo malo y que puedo practicar con eficacia lo bueno. Y eso es extraordinario. Se activan los dones del Espíritu en nosotros a través del oír con fe. Hechos 14, 9 y 10, es extraordinario esto. Dice, esto fue mientras Pablo estaba predicando, ¿no? Dice, un hombre que estaba allí enfermo, ¿no? Un paralítico, dice, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, Pablo, ¿no? Dice, viendo que tenía fe para ser sanado. Fíjate lo que dice. Entonces dice que Pablo estaba hablando y lo vio al paralítico. No sé qué cara tendría el paralítico. No sé qué cara tenía, pero Pablo por ahí estaba hablando como siempre lo hacía. Hablaba de Jesús, de los bienes que él hacía, de cómo fue lleno del Espíritu Santo. O como Pedro que decía que a ungió Jesús, a Jesús de Nazaret. Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Imagínate un mensaje así. Y Pablo está predicando y el paralítico lo mira a Pablo y tiene el rostro de creer que iba a poder ser sano. Entonces, ¿qué rostro sería? Como, yo puedo volver a caminar. O sea, si están hablando del poder de Dios que puede hacer milagros, yo puedo volver a caminar, es mi oportunidad, acá estoy. Y dice que Pablo, fijando en él sus ojos, le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y caminó por todos lados, es extraordinario. O sea, mi gran pregunta es, ¿ese poder está para nosotros hoy? ¿Puede decir amén? Entonces, estos estudios están para afianzar nuestra fe y para creer que Dios puede hacer un milagro, pero siempre para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. No hay ninguna persona que pueda ser renombrada ni puesta en alto porque hizo lo que Pablo hizo. Ni tampoco podemos decir a la persona, qué fe que tuvo, qué hombre de fe que creyó en su sanidad. No, Dios se lleva la gloria. Él se lleva la gloria. Pero qué bueno que es que haya fe de recepción y que haya fe en la emisión. Entonces el milagro sucede. Eso es extraordinario. Sigamos. Mateo 15, y esto es lo que le había dicho algo así al principio, así que sigo de largo. Mateo 15, 28 es donde Jesús le dice a la mujer sirofenicia esta frase. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. O sea que ella le dijo, Señor, mi hija está atormentada, por favor, haz un milagro. No, yo no soy enviado sino las ovejas perdidas de Israel. Y no puedo dar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Jesús sabía lo que iba a decir la mujer. Jesús estaba generando todo el discurso para dejar una gran enseñanza para nosotros hoy. Y entonces la mujer le dice, sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces dame las migajas. O sea, tenía la fe para creer que Dios podía hacer un milagro en su hija,
aun si fuesen como unas migajas que caen, que comen unos perrillos. Y el Señor entendió la humillación, la dependencia, entendió el reconocimiento de la soberanía del Señor, cómo la mujer lo entendió. ¿Y cómo lo entendió? Por medio de la fe. Por eso le dice, oh mujer, grande es tu fe, o sea, tu confianza es tremenda, hágase contigo como, y tomá la migaja. Yo me imagino, ¿no? Saben que la abuela sería mi abuela, pero es la mamá de Jorge. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la mamá de Jorge? María Elena. María Elena tenía esto, era una abuelita de, no sé, ¿cuánto tenía? 85 años, por ahí. La abuelita agarraba así, cuando venía Dana, que era la perra de ellos, Dana, ella hacía así, mira, había un pedazo de carne y así, tic, y lo tiraba, ¿viste? Yo decía, dámelo a mí si no lo querés comer, un pedazo de carne, no era una migaja, un pedazo de grasita que se cayó. Agarraba a la perra y, ¿viste? Así, cuando le decíamos, ¿qué pasó, abuela? ¡Ay, salí esta perra, salí acá! ¡Ay, no sé qué hace acá al lado nuestro! Decía, y siempre se enojaba y siempre lo hacía, y bueno, era un lugar para reírnos en la mesa, ¿no? Pero cómo cae de la... Y bueno, como sea, esta mujer por su fe recibió el milagro que buscaba para su hija. Esa fe que conmueve el corazón del Señor y hace que salga una palabra de alabanza y merecida. Recuerden, es la benignidad del Señor. Nosotros no somos nada, no somos dignos. Él es benigno y por su benignidad recibimos. Nosotros no somos nada. Y dice, Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces hay medidas de fe que Dios reparte a cada uno, diferentes medidas de fe. Ahora, no es una fe, no es un estado que te pueda hacer mejor que los demás, o que tengas un concepto de vos. Siempre el concepto que tenemos que tener de nosotros es de servidores unos a otros. El que quiera ser grande allá, acá tiene que ser el servidor de todos. Como Jesús no vino para ser servido, sino para servir, y aclara y agrega y dar su vida en rescate de muchos. ¡Wow! Hay que llegar a eso. Hay que llegar a ese punto. Donde la idea no es, qué grande, no, estoy para servirte, yo estoy para servirte. Yo estoy para servirles. Estamos todos para servirnos unos a otros. Entonces el que está en una situación de servicio no es de renombre y altura y de reconocimiento total y de obediencia plena, sino de realmente un punto de servicio. Y en ese servicio, dando incondicionalmente a otros, recibimos también. Siempre es así, siempre es así. Segunda de Corintios 1:24, y ya vamos terminando, dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe. Pablo está diciendo, no quiero enseñorearme de su fe, ¿sí? O sea, no quiero yo ser el que tome el crédito de vuestra fe, sino que dice, sino que colaboramos para vuestro gozo. ¿Me explico, no? Nosotros no somos el Señor de su fe, nosotros somos colaboradores de su crecimiento, pero dice, y lo que dice ahora está buenísimo, porque por la fe estáis firmes. La fe nos ayuda a seguir firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, que dice, no es en vano. 1 Corintios 15:58. Ahora, si no sabemos la palabra de Dios, si no la meditamos, si no agarras tu Biblia y empezás a marcarla y le pones al lado la fecha en que crees que Dios te habló y agarras un marcador amarillo, naranja, fluo, qué sé yo, lo que sea, una lapicera, marcar el versículo con un círculo, como sea, palabras que Dios te está dando. ¿Qué significa que te está dando? No que es un oráculo y que de repente viene, sino que te sentís edificado con esa palabra. Que después, si no la entendés, la podés compartir con tus maestros, con tus líderes, con alguna persona que esté más crecida en el tiempo del conocimiento de la palabra del Señor, y que puedas decir qué significa esta palabra, cotejarlo con otras versiones, aunque no es muy recomendable, pero sí leer la Biblia constantemente y que Dios te vaya hablando y te vaya diciendo qué es lo que tiene preparado para vos. A mí Dios me habló a través de la palabra sobre la mujer que hoy tengo, mi esposa Marisol. Dios me habló a través de la Biblia que era de ella, y como siempre les dije, nunca dice Marisol la Biblia, si se llamaría Ruth, si se llamaría Orfa. No sé, ponerle, leo la Biblia y dice, y bueno, y se llegó a ella y qué sé yo, no sé qué, pero no decía Marisol la Biblia, y decía Mar y decía Sol, pero Marisol junto no.
Pero sin embargo, Dios me habló a través de la Biblia que era ella la mujer de mi vida. Y vos decís, puede ser, y así con la carrera universitaria, con todo, consultar a Dios. Pero no consultar como cuando vas a un médico, sino cotidianamente tener una charla con Él. Tener una charla, como mi hijo que viene a preguntarme algo y después viene a preguntarme otra cosa y tenemos una conversación sobre eso y de repente yo, con Juan Vicente, con mis padres, con mi Marisol, con amigos, compañeros, tener una relación cotidiana con Dios. ¿Y cómo te habla Dios? Y no esperes que aparezca una luz refulgente y salga de ahí un anciano de días con una manta y fuego encendido en los ojos. No va a pasar. No, porque no es el tiempo de que pase. Todo ojo le verá va a ser en el milenio, ahora no. Ahora la relación es por fe y de esa fe se agrada a Dios. Por eso lees la Biblia con fe y Dios te habla y se agrada y te habla y de eso se trata. Gálatas 3:14, el anteúltimo versículo que voy a leer, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A través de Cristo Jesús, de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Esa bendición alcanzó a los gentiles en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? ¿Por qué? Por la fe. Ese es el medio. Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. La promesa de su Espíritu, por medio de la fe. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos comunión con Dios? Nuestro cuerpo se activa, nuestro espíritu que está muerto se activa, se es vivificado a través del Espíritu Santo. Y ahí nuestro espíritu tiene comunión con Dios. Tenemos vida espiritual fluyendo. Es esas palabras que dijo Jesús, que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Saldrá una fuente de ríos de agua de vida. ¿Qué es eso? Eso lo dijo dando a entender del Espíritu con que serían bautizados. Eso lo dice Juan. El apóstol Juan en su epístola, Juan, el Evangelio de Juan. Entonces, ese río de agua de vida es la vida espiritual. Eso lo dijo dando a entender del bautismo con el que ellos serían bautizados. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo. De hecho, Jesús mismo dice, Dios no derrama su Espíritu sin medida. Él no da por medida su Espíritu Santo. Somos llenos. El que lo cree, el que no, bueno, se la pierde. Pero todos somos llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Por eso, fíjense, Pedro mirándolo lleno del Espíritu Santo, Esteban lleno del Espíritu Santo, Pablo lleno del Espíritu Santo. Cuando vino Ananías a Pablo, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino a Damasco, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno de el Espíritu Santo. Lleno, no digo que recibas el Espíritu Santo, sea lleno. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, dice Efesios, más bien sed llenos del Espíritu Santo. No hay otra medida. No hay otra medida. No tengo poco del Espíritu Santo. Ahora, que yo le dé poco lugar al Espíritu Santo en mi vida es otra cosa. Me explico, ¿no? Que tengas el cajón lleno de plata y que cada tanto saques un poquito así porque te da cosita gastarlo es otra cosa. Pero Dios no derrama su Espíritu por medida. Por eso nos impulsa a vivir una vida de fe. Viviendo en la fe, que es el fruto espiritual que más trasciende y nos hace permanecer de todos los demás. Por último, Hebreos 10, 32 al 39, dice algo que vos me vas a decir, no lo puedo creer, Rodó. Tal cual, sí, escuchá. Escuchá con atención o si no, léelo en tu Biblia o léelo en la palabra del proyector. Pero fíjense, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, ¿qué significa iluminados? Se convirtieron en el Evangelio, ¿sí? Se convirtió en el Evangelio. Y como consecuencia de haberse convertido al Evangelio, en ese momento histórico, padecieron persecución. Pero no solo eso, fíjense qué pasó. Sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Y esto no es algo simbólico, ideal, no. Estos son experiencias de persecuciones, experiencias de presión social contra ellos y también de golpes literales, empujones, amenazas. Con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. O sea, que los tomaron a ellos la sociedad para reírse de ellos. Eso pasó con esos creyentes. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea que si no lo pasaron ellos, también fueron compañeros de los que estaban pasando por esa circunstancia difícil. Pero dice, porque de los presos también
os compadecisteis. Y esto habla de los que fueron presos por causa del Evangelio. No presos por cualquier cosa, sino presos por causa del Evangelio. Se compadecieron de los que estaban presos. Y el despojo, fíjate lo que dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿con qué? Con gozo. ¿Por qué? Porque los estados totalitarios de aquel entonces, el Imperio Romano y todo lo demás, de repente alguien era tenido por delincuente social o alguien que no tenía derechos y se apropiaban de sus bienes. Se apropiaban y directamente, listo, le sacaban los bienes y se lo daban a otra persona. ¿Era así? Era así. Era así, simplemente así. Y le despojaban sus bienes y se lo daban a otra persona. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo sufrieron ellos? Con gozo. ¿Cómo lo sufren con gozo? ¿Cómo viene alguien, te quita la casa que vos tanto te costó? ¿Y qué haces? Pero ellos no tenían la mirada en la casa, ¿me entendés, no? Ellos miraban una patria que está en los cielos. Ellos ponían su tesoro en los cielos. Entonces, nosotros hacemos todo lo que hacemos, pero si en el día de mañana, por alguna razón, nos quitan la casa, pero no es solo que te quiten la casa por cuestiones de la fe o la persecución, no, que pase algo que nunca... Como ese día que hubo un terremoto acá, ¿se acuerdan que no sé qué había dicho? Se tembló todo 5 segundos. Imagínate que sean no 5 segundos, más segundos, y que sea algo mucho más fuerte y se te parte la casa por la mitad. Y se te parte por la mitad, se te cae la mitad del techo, y decís, ¿qué pasó? O como cuando viene la piedra, es el granizo, y pum, pum, tejas, empiezan a romperse tejas, todo, y bueno, hay que arreglarlo. ¿Y vos qué haces? Vos te sostenés con gozo en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque tu mirada no está puesta, tu confianza no está puesta en lo que tenés. Lo disfrutás y todo bien, no hay problema con eso. Pero tu mirada está puesta en el galardón de los cielos. En que allá hay un tesoro que ningún ladrón puede robar, porque acá sí te pueden robar, acá sí Dios puede permitir que te cuida, hasta que en algún momento quizás permita que aparezca alguien y te quite lo que lograste. De un día para otro, de un momento para otro, te quitan lo que era tuyo. ¿Y Dios lo puede permitir? Sí. ¿Pero qué te sostiene? ¿Qué te da gozo? ¿Qué te permite seguir adelante? Diga conmigo la fe. Tener fe, confianza. Dios está en control. Me acuerdo cuando me robaron el Dodge 1500. No, el Dodge 1500 no era la Falcon. Una Falcon rural, hermosa. La había hecho chapa y pintura, motor nuevo. A las 2 semanas que lo saqué del taller, me la robaron. Y me acuerdo que daba testimonio, porque todos ya sabían que me la había robado y todo el mundo me decía, bueno, Rodo. Y yo no estaba mal. Digo, mi mamá estaba ahí. Cuando vi que me robaron la camioneta, agarramos de la mano con mamá y Jorge y nos pusimos a orar por los chorros. Bueno, los chorros, acá ladrones, ¿no? Pusimos a orar por los ladrones, que Dios los bendiga y que bueno, que se aparezca, que aparezca. Pero Señor, y después llamé a la policía. Vos decís, ¿por qué no hiciste al revés? Porque yo creo en Dios. En la policía sí, también, pero creo en Dios, me explico, ¿no? Y la gente me decía, uy, y yo me había gastado casi todos mis ahorros en la camioneta, era terrible. Pero sin embargo, la gente me decía, Dios te va a dar algo mejor. Yo que le decía, amén, pero no estoy mal. O sea, la gente me venía a tratar como si yo estuviera mal, y yo no estaba mal. Y yo le decía, pero estoy bien, ¿eh? Sí, pero igual, viste, la camioneta. No, pero usted está peor que yo, está peor usted que yo. O sea, no me hable más, o sea, vaya y llore contra el espejo. Pero no, yo estoy bien, porque digamos, el hurto de tus posesiones sufriste y con gozo. Lo sufriste totalmente, ¿a quién le gusta? ¿A quién? No nos alegramos, pero lo sufrimos con gozo, con esperanza de que, bueno, mira, la historia se siguió escribiendo y Dios nos ha dado mucho más de lo que teníamos en ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la historia se sigue escribiendo y de acuerdo a tu fe va a ser hecho. Entonces dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces viene alguien y te dice, no, ya no tengo más la quinta que tenía, la casa, no, me la sacaron. No, y ahora ando por la calle, estamos huyendo porque nos quieren agarrar y meter presos por el Evangelio. Pero vos no tenías tanto, sí, pero ya no tengo más, no, pero allá arriba, allá me espera una casa incorruptible en los cielos. Una morada celestial donde Jesús está preparando el lugar para mí. Entonces, ¿para qué me voy a aferrar a esto? Me aferro a aquello. Porque acá ya me demostraron, me lo pueden sacar o me lo pueden robar o se puede romper. Allá nadie llega, porque el que guarda allá es extraordinario. Por eso en vano vela la guardia si Jehová no cuidare la casa. En vano edificamos, ¿cómo sería? En vano trabajan los que edifican si Jehová no edificare la casa. Y aquella la está edificando él, así que no hay problema. Terminamos. No perdáis, pues, versículo 35,
No perdáis pues vuestra ¿qué? Confianza, fe, fidelidad, confianza, que tiene grande galardón, porque nos es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, fíjese esto, fe es confianza, que produce perseverancia y que produce también, la otra palabra que era clave que lo dije por acá, paciencia. ¿Para qué? Para obtener el cumplimiento de la promesa de Dios en nosotros. Y cuando llega eso, ahí sí, a disfrutarlo al máximo. Porque ahí ya está. Una vez que lleguemos allá arriba, ya está. Es pleno gozo. Él enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Y no habrá más llanto, ni muerte, ni enfermedad. Eso dice Apocalipsis. Porque aún un poquito, diga conmigo, un poquito. Qué linda expresión, ¿no? Aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, por la fe, vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, si tuviere falta de fe que le hace dudar y retrocediere, si tuviera un nexo, una comunión con lo que está atrás, que le hace retroceder. ¿Me entendés, no? La esposa de Lot. Y la esposa de Lot pensando, mi casa, mis amigos, y andás a ver qué tenía la esposa de Lot, ¿no? Pero bueno, ponele que sea algo sano. Mi perrito, qué sé yo, ¿no? Y de repente se da vuelta así, ¡plac! Y se convierte en estatua de sal. ¿Para quién? Para nosotros. Como ejemplo para nosotros hoy. No retrocedemos, no miramos para atrás, no nos aferramos a lo que perdimos, porque no lo perdimos si no fue nuestro. ¿Se entendió? Lo nuestro, ¿saben dónde está? Allá arriba. Y ahí nadie lo va a robar. Y ahí nos tiramos de cabeza. Y vamos para adelante. Y por supuesto, tenés tu auto, tenés tu casa, tenés tu carrera, tenés tu familia, avanzá, dejá un buen testimonio, pero no te aferres a eso. Porque nosotros nos aferramos a lo que está arriba, por medio de la... Gracias, sí, Señor. Por último, y no digo más nada y oro. Pero nosotros, dice el autor de Hebreos, versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.